Max, ¿cómo estás? De frente al tema, digamos, central que tiene que ver con el uso de las redes sociales en actividades políticas. ¿Cuál es tu percepción de lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo, primero en el mundo para después aterrizar en el Perú? En primer lugar, la economía tal como la estamos conociendo ahora, que yo le llamo la economía digital, algunos la nueva economía, la economía del conocimiento, tiene una característica fundamental, que es desintermediada. Entonces, desde que el Internet se convierte en fenómeno, comienza este proceso lento de desintermediación en muchísimos sectores de la actividad humana. ¿Qué significa desintermediar? Que el consumidor puede llegar directamente al proveedor, al productor. Sin un intermedio. Sin los intermediarios. Entonces, No en la política, la intermediación está en crisis, pues. Y eso es lo que está pasando ahora, que los que pueden dirigir, liderar o generar opinión pueden entrar directamente en contacto con los que están esperando esa opinión. O sea, el consumidor de opinión entra en contacto directo con el productor de opinión, y lo más interesante es que como ya estamos en una doble vía, el consumidor de opinión se convierte en un proveedor de opinión. Y entonces avanzamos a un escenario donde los que van a entrar en crisis son los que ahorita quieren tratar de aprovechar las redes sociales, que son la política de intermediación tradicional. Quiere decir entonces que una persona hoy ya tiene la capacidad para poder interactuar con su líder, con su jefe o con la persona que está, digamos, siendo el centro de generación de información, llámese el político, y este persona de a pie puede interactuar con él sin intermediarios en el centro, es directamente. Y aquí la crisis que tú planteas es una crisis de los que están en el medio, que podrían ellos tratar de decir cómo hago para mantener y conservar mi poder. Eso es lo que está ocurriendo, una pérdida de poder. En la política y en general en todas las actividades humanas, la intermediación es la que está entrando en crisis. Te hago un paralelo en la educación. Los intermediarios eran los profesores. Los profesores están en crisis y se resisten, como se van a resistir los políticos a aceptar que están en crisis, porque lo que había que hacer era voltear y mirar, ¿no? Si los consumidores de educación pueden ir directamente a las fuentes, y lo más interesante, si estas fuentes pueden ser ellos mismos, pares, y se pueden educar entre ellos en política, vamos más allá. Los propios ciudadanos pueden entrar en contacto con los propios ciudadanos y decidir para qué necesitamos un político. Y te diría algo más para pasar por el tema de lo que siempre has tocado. Entonces, ¿qué decir que hoy un alumno en un colegio, en una universidad, en una escuela de negocios, digamos que el profesor es una especie de guía, porque el alumno puede, con su computadora, encontrar mucho más información que aquella que el profesor podría traer a clase. Y de hecho puede tener mucho más elementos de juicio para poder armar, construir, pensar un planteamiento cualquiera que sea este. Eso ocurre en las aulas, digamos, ¿no es cierto? En la política ocurre algo interesante, porque tú dices entonces que ya no necesitamos al político, ahora requerimos organizarnos como ciudadanos. Lo que digo es que el modelo está en crisis. Yo no digo que todavía no los necesitemos, ni al educador ni al político. Todavía no hemos entrado en una sociedad del conocimiento, estamos en una economía del conocimiento, en una economía en donde el conocimiento, la información pueden empezar a generar riqueza, pero todavía esa famosa superestructura, o sea, cuando la sociedad en su conjunto reacciona y cambia comportamientos, nos convertiríamos en una sociedad del conocimiento. Por ahora, profesores y políticos todavía tienen un espacio. Max, estamos hablando de un tema que puede ser un poco, digamos, etéreo para algunos, ¿no? Aquello que se llama sociedad del conocimiento. ¿Qué cosa es exactamente esto? Bueno, la sociedad del conocimiento no está aquí todavía. La sociedad del conocimiento es un contexto, un escenario, una manera de pensar a la cual vamos a ir llegando. Por ejemplo, cuando una padre escucha que su hijo le dice: papá, quiero estudiar en la universidad, ¿tú crees que un padre podría decirle al hijo: no vayas a la universidad, hijo, estudia por tu cuenta en las distintas fuentes a las que puedes llegar, ármate tú mismo tu menú educativo y sigue adelante? Eso sería social conocimiento. Pero como todavía pensamos que el título es fundamental y que hay que lograrlo a través de un intermediario que es la universidad, donde están los profesores universitarios que son los que tienen el monopolio de darte el título, el padre tiene que amoldarse a esta sociedad industrial, esta manera de pensar de la sociedad industrial. Entonces, en la sociedad del conocimiento, el conocimiento es simplemente un bien común. Cualquiera lo toma, lo recoge, lo entrega, lo intercambia. Y de eso vive. Hoy día no vivimos del conocimiento. Vivimos de nuestro trabajo que vendemos o rentamos en una sociedad industrial. Pero hay mucha gente que tiene temor de poder
soltar ese conocimiento. Ahí están los mercados del conocimiento que se mueven dentro de las empresas o en la sociedad misma, donde la gente todavía cree que porque sabe algo y lo guarda, tiene poder. Cuando en realidad hoy día pues la nueva generación no guarda nada, la juega, como se dice, la suelta, sí. Y hace más bien que dentro de esa dinámica que ocurre a partir de su expresión o de su colocación de un determinado tema sobre el tapete, se pueden generar nuevas estructuras de conocimiento justamente. Entonces el esquema debería ser más bien otro, ¿no es cierto? Deberíamos aprender, no digamos los peruanos, sino todos los que estamos en este tema, a ser un poco menos quisquillosos y un poco más, no sé si la palabra sería solidarios. Nos va a costar mucho. Mira, en el cambio entre la sociedad agrícola y la sociedad industrial, digamos, con las revoluciones industriales del siglo XIX y principio del siglo XX, le costó muchísimo a la gente que estuvo vinculada a la tierra. Las familias vinculadas a la sociedad agraria, a la tierra en sí mismo, les costó muchísimo poder deshacerse de la tierra para pasar a poseer fábricas y a invertir en fábricas. Con la reforma agraria lo hemos vivido. Hay gran cantidad de familias que siguen ancladas en la pérdida de esas tierras, justa o injusta, pero algunas familias, muy pocas, lograron convertirse. Y esas son las que hoy día son vigentes y son las que hoy día tienen el poder. Igual va a pasar con el conocimiento, con la información. Aquellas familias o personas que logren desprenderse de este paradigma industrial y logren aprovechar las oportunidades primeras, porque, Alfonso, esto está comenzando. O sea, estamos en la edad de piedra, ¿de acuerdo? Estamos en 1912 de la gran revolución industrial del siglo XX. Había un amigo que me dijo hace unos días, ¿cómo me gustaría poder tener 12 o 14 años para poder vivir 60 o 70 más para ver lo que va a ocurrir? Y eso es un poco lo que quería tocar a continuación. ¿Qué pasa con Obama? ¿Cómo logra Obama, siendo una persona que tiene muchas, digamos, argumentos para no ser un político exitoso, ¿no es cierto? Muchas razones para no necesariamente ser un hombre exitoso en política. ¿Cómo se enfrenta él a ese establishment en Washington y logra, digamos, derrotar a sus contendores y logra utilizar estos medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, para poder complementar, transmitir y armar un mensaje muy interesante que cala muy bien en los jóvenes? ¿Por qué se produce esa asociación tan completa y casi perfecta entre su mensaje, que es casi monosilábico, y la juventud? Obama no inventó el asunto. Este tema comienza algunos años atrás. El candidato de las dos elecciones anteriores, Howard Dean, es el que comienza. Y Howard Dean es un tipo de la sociedad industrial, no es un tipo de internet. Pero gente joven que él conoció le dice, oye, usemos el internet, ¿no?, que está en su momento clave, aprovechemos esto. Estaba empezando el siglo XXI, y entonces crearon las primeras páginas. En ese momento hubo una plataforma que estaba apareciendo que se llamaba Drupal, que hoy día se usa en todas partes, y entonces se montaron sobre un Drupal e hicieron un movimiento, como ellos llaman, grassroots. De abajo empezaron a recoger de 20 en 20 dólares suficiente o más dinero del que recogió Bush en esa campaña. Claro, Howard Dean creo que logra 3 millones de dólares o 4. En una noche le gana, en una sola, no, perdón, al revés. Bush hace una recaudación en una noche con el modelo tradicional, que cumplía pues 100 años. Sí. El modelo de juntar en mesas a gente millonaria, rica, de juntar dinero. Y ese día, al día siguiente, reporta Howard Dean más dinero recolectado por el método que Bush. Entonces, Obama es del mismo partido. El aparato demócrata saca a Howard Dean, lo saca, Kerry lo saca, lo hacen renunciar a Howard Dean porque se venía con todo. Algunos amigos míos norteamericanos me dicen que Howard Dean no era el hombre, no era el hombre ideal. Era un alcalde de Vermont muy de perfil muy bajo, medio gris, pero quedó la herramienta. Es más, Howard Dean renombra su sitio y le dice, lo renombra como Dean for America, me parece en su momento, y anuncia que esto va a continuar. Claro, él no es un hombre hecho para esto. Obama sí había estado usando las herramientas. Acuérdate que Obama le pide al Departamento de Seguridad, al Departamento de Estado, que cierre su BlackBerry, y él dice, no la voy a cerrar. O sea, ya venía él contaminado de las herramientas. Pero además, lo que no se ve es que él ha mirado el proceso de Howard Dean, él ha mirado el
la poderosa herramienta que era la plataforma que había dejado DIN. Y lo que hizo fue montarse sobre ella. No sobre la propia, porque tú sabes, uno puede migra a la gente de una a otra plataforma, como se migró de Napster a Kazaa en su momento, ¿no? Entonces, él ha sabido aprovechar estas nuevas herramientas, pero para la política de siempre, porque no ha cambiado la intermediación. Él está atrapado en esta política de siempre. Él ha llegado, impulsado por este resorte potentísimo, por esta gran fuerza que representa cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, porque eso es lo que está sucediendo, cómo se puede hacer mi negocio, la política de otra manera, pero llega a un establishment en el que tiene que negociar igual, ¿no? Mira la ley que ha sacado, es una ley mediatizada, la ley de salud, es un gran avance, por supuesto, pero es totalmente mediatizada. Entonces, la clave está, ¿qué viene después de esto?